Hola amigos de Arte en tus manos, bienvenidos a un nuevo proyecto. Hoy les vamos a enseñar a elaborar esta hermosa casa que puede ser utilizada para colocar un nacimiento. Sirve para personajes o figuras de 11 centímetros de alto o más pequeñas. Bueno, entonces espero que les agrade, que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada, como siempre, de este nuevo video. Para elaborar nuestro proyecto vamos a utilizar cartón reciclado de una caja. Miren, es un cartón de cualquier caja que ustedes tengan, que sea gruesito, y vamos a cortar unas piezas. Las piezas ya las tengo aquí cortadas, entonces vamos a hacer una casa para un nacimiento. ¿Listo? Esta casa sirve para personajes de 9 centímetros de alto máximo, ¿sí? De ahí para abajo pues para diferentes tamaños. ¿Listo? Entonces esencialmente sería como para figuras de 9 centímetros máximo. Entonces aquí, como pueden ver, corté una base. Acá están todas las medidas. De igual forma yo les voy a dejar a ustedes los moldes en la descripción del video para que los puedan obtener. Pero entonces aquí pueden ver con sus medidas cómo está. La base es esta, que es la más grande. También tenemos una pieza grande que es el techo. Esta pieza, ustedes pueden ver aquí, tiene 31 centímetros de largo, pero aquí tiene una medida de 15 y otra de 16, donde vamos a hacer un doblez. Acá está la parte de atrás de la casa. Esta es la que va a ir aquí en la parte de atrás, y aquí tenemos unas piezas que van a corresponder a unas vigas y a unos postes. ¿Listo? Entonces ya ahora les voy a mostrar cómo los vamos a armar. Entonces aquí tenemos postes verticales, por ejemplo del lado derecho, del lado izquierdo. Entonces yo siempre me ubico en esta posición como estoy aquí, mi lado izquierdo, mi lado derecho. Entonces, por ejemplo, esta va a ser para este lado, este para el lado izquierdo. Aquí hice una que es postes vertical central, es aquí en esta parte más alta. Entonces esto va a armar un poste de esta parte. Aquí hay unas que dicen vigas del techo, entonces de estas las vamos a formar unas vigas que van a ir aquí en la parte de arriba. Y esta es una pieza más grande que dice viga frontal del techo. Esta también vamos a armar una viga que va a ir aquí en la parte de adelante. De resto, entonces tenemos estas otras piezas pequeñas que son de 10 centímetros por 2, que son unas vigas que van a armar una cerca. Aquí en esta casa va a haber una cerquita que va a ir acá y otra que va a haber aquí en esta parte. Entonces, ya sabiendo esto, les voy a mostrar cómo armamos las vigas utilizando silicona caliente o pegamento blanco, preferiblemente la silicona caliente para que nos pegue más rápido. Antes de armar las vigas y los postes, que es lo que más trabajo de pronto tiene, vamos a tomar esta parte de la parte de atrás de la casa y le vamos a sacar las ventanas. Entonces, para eso, siempre utilizando un cúter, preferiblemente punta de lanza. Entonces primero cortamos la parte de abajo y después aquí en esta parte vamos introduciendo el cúter de esta manera, ya buscando la forma. Debemos hacerlo con mucho cuidado de que de pronto aquí no nos vayamos a cortar, no estamos viendo bien, tenemos en cuenta eso. ¿Listo? Pues no es necesario que quede el corte perfecto, pues todas las irregularidades nos queda, la cara nos queda más realista. ¿Listo? Entonces así dibujamos la ventana y después cortamos estas piezas para que queden dos ventanitas en esta parte. Esto ya después de tener esto así, entonces les voy a mostrar cómo es que vamos a armar todos estos postes y vigas. Entonces, por ejemplo, esta pieza que dice 9 centímetros por 5 son postes vertical derecho, que era el que les estaba diciendo que va a este lado. Miren, aquí este tiene 9 centímetros, esta parte. Estos corresponden a un poste que va a ir aquí, también de 9 centímetros. Entonces, a todas estas piezas de los postes, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar una capa. Miren, simplemente introduciendo un lápiz, vamos tomando el agujero para que vaya siguiendo la canal, y así le quitamos una capa de cartón. Entonces, ya teniendo esto así, lo que vamos a hacer es comenzar a enrollarlo. Podemos aplastarlo un poco. Después de tenerlo así, lo podemos aplastar un poco y lo que vamos a hacer es enrollarlo sobre sí mismo.
Listo, entonces vamos a armar como un madero. Entonces, no sin apretarlo tanto, simplemente aplastando e irlo enrollando. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer como si fueran troncos. Esto más o menos nos queda de 1 centímetro, puede quedar un poquito menos. Y entonces ya después de que lo hemos enrollado así, vamos a tomar la silicona caliente y lo vamos a pegar. Entonces en esta parte tenemos mucho cuidado de no irnos a quemar. Entonces lo vamos pegando, vamos haciendo presión suavemente, porque si lo hacemos muy duro, entonces la silicona puede salir y nos quema. Entonces lo vamos haciendo así, lentamente, lo vamos presionando, que la silicona se va secando y ella va fijando. Listo, ya después de que vemos que no se va a salir, entonces lo podemos sostener ya un poco con los dedos un poco más cerca y vamos a esperar a que él fije. De esta manera entonces vamos a hacer todas estas vigas y todos estos postes. Entonces le quitamos a todas una cara y lo vamos a enrollar así, teniendo en cuenta de que primero aplastamos un poco las ondulaciones para que nos permita enrollar. Miren, y así, entonces ya va a quedar este postecito. Listo, este postecito después entonces lo pintamos o lo podemos cubrir con algún material. Entonces este postecito ya después nos va a quedar en esta parte. Listo, entonces ya saben, vamos a armar todos los postes primero. Bueno amigos, aquí estoy armando los postes. Aquí ya tengo unos adelantados. Se me ha olvidado mencionarles al principio que debemos tener en cuenta que el acanalado quede en el sentido largo, ¿sí? Para que podamos hacer esto, porque si no, no va a funcionar. Si cortamos la pieza y el acanalado está así atravesado, no nos va a funcionar, ¿viste? Entonces así debemos cortarlo a lo largo, todas las piezas, así que vamos a enrollar en este sentido. Entonces miren, así como ya les había mostrado, pues con el acanalado así nos permite que hagamos esto y nos quede así redondito. Listo amigos, aquí entonces continúo armando ya estas piezas, estas que son las más pequeñas. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero por aquí tengo uno armado. Cuando lo vayamos a hacer, como es de 2 centímetros, es corto, entonces aplanamos también, pero este no lo vamos a enrollar, sino que lo vamos a doblar como en 3 partes. Entonces miren así, vamos a doblar una pieza aquí, otra hacia adentro, y estos palitos nos van a quedar planos, no nos van a quedar tan redondos, sino que nos van a quedar más bien aplanados. Listo, entonces con estas piezas hacemos esto ya al final, y las otras sí nos deben quedar así redondas, más o menos de 1 centímetro de grosor, más o menos. Bueno, aquí entonces ya terminé de armar todos los postes, las vigas, y los tengo allí mientras tanto. Ahora voy a tomar la pieza que corresponde al techo, ya tiene este doblez, con su doblez, y lo que voy a hacer es que en este sentido, que sea por la parte de arriba, que esta parte sea la de 16 centímetros y la de 15, para que no nos vaya a quedar al revés. Entonces miren, esta parte va a ir acá, correspondiente a este ángulo. Miren así. Listo. Es para que después la peguemos y nos quede así. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta parte de arriba le vamos a quitar la capa superior, así como hicimos la otra. Entonces una sola capa. Entonces vamos a verificar cuál es la capa de arriba, miramos bien cuál es para que no vayamos a desprender la de abajo, y comenzamos a introducir el lápiz de la misma manera como hicimos con las otras piezas. Listo, entonces vamos retirando la capa así poco a poco. Ya después retiramos este papel de este lado y después tomamos el otro lado y hacemos lo mismo. Entonces ya saben, fijándonos bien cuál es la canal por la cual tenemos que introducir el lápiz, ¿no? O el agujero. Así. Listo, entonces vamos a quitarle ya toda esta capa y lo vamos a utilizar de esa manera. Bueno, teniendo ya todas estas piezas listas, así ya armadas, entonces vamos a tomar primero la parte de atrás de la casa y la vamos a pegar. Entonces utilizando silicona caliente, lo que vamos a hacer es pegarla
que nos quede un poco centrada, teniendo en cuenta que este techo va a quedar aquí una viga, ¿sí? Entonces debemos centrarla, miren. Entonces más o menos acá unos 2 centímetros y acá unos 2 centímetros quedan más o menos. Entonces tenemos en cuenta eso para que no la vayamos a poner corrida hacia acá. Esto por los postes de este lado, y en la parte de atrás también pueden ser unos 2 centímetros que lo podemos dejar corrido. Entonces acá silicona caliente y vamos a sostener. Entonces más o menos unos 2 centímetros del lado y de atrás. Listo, miren. Acá en la parte de atrás pueden ser más o menos 2, y lo que les digo acá al lado también. Entonces lo sostenemos que nos quede recto, así, hasta que él fije. Bueno, aquí entonces ya fijó. Ahora entonces lo vamos a colocar en esta posición y vamos a pegar las vigas del techo. Entonces para esto me va a ayudar con un rotulador, con 2 rotuladores aquí, para darle un poquito más, que quede más derecha a la base. Entonces miren, acá tenemos estas que son de 9 centímetros, 10 y 11. Entonces las de 11 son las vigas del techo, que son 3. Entonces estas las vamos a pegar aquí en cada punta. Entonces simplemente aplicando la silicona las vamos a pegar acá en esta posición. Entonces aquí en esta parte, en este ángulo, acá en el centro, y en la parte de acá la vamos a pegar un poco corrida hacia adentro, ¿sí? Un poco corrida hacia adentro, pero que quede dentro de este ángulo, miren, que no se salga. Listo, miren. Entonces acá queda así, tratamos de que quede derecha, pronto la sostenemos un poco y pegamos por último ya la del centro. Entonces vamos verificando que queden derechas, listo, que no se vayan a ir torciendo. Bueno, las pegamos, las dejamos que fijen bien. Bueno, entonces ya después de que ha fijado, pues lo vamos a colocar en esta posición y vamos a comenzar a pegar los postes. Por ejemplo, vamos a utilizar este que es el derecho. Entonces vamos a pegarlo acá, vamos a aplicar la silicona, lo vamos a pegar aquí, que quede en esta parte, sobre o debajo de este otro lo vamos a pegar aquí, dejando que quede sobresalido más o menos 1 centímetro. Entonces, que este poste quede sobresalido 1 centímetro, entonces lo pegamos más adentro, y de la misma manera. Entonces vamos a tomar el izquierdo, vamos a hacer lo mismo, a pegarlo aquí, que quede debajo de el otro acá sobresalido también, miren, así. Pues aquí les voy a mostrar y ya yo lo pego ahora. Acá en la parte de atrás queremos que quede con esa forma acá en la parte de adelante del otro, todos con 1 centímetro sobresalido. Listo, entonces vamos a pegar primero los de atrás y después pegamos los de adelante, teniendo en cuenta de sostenerlo bien para que no se despegue y dejando el centímetro que les estoy diciendo. Bueno amigos, quería mostrarles aquí en esta parte, ya miren cómo los pegué. A esto le aplicamos también un poco acá en el largo para que fije también al cartón, y este ya queda fijo. Listo, entonces ahora sí, continuamos colocando los de adelante como les había mencionado, teniendo en cuenta acá la distancia, ¿no?, para que no les quede torcido. Bueno amigos, aquí entonces ya tengo esta parte así armada. Les había mencionado que había hecho esta viga, la viga frontal del techo. Esta es la de 25 centímetros, esta es para colocar aquí en esta parte. Pero entonces esta es opcional si ustedes la quieren colocar, porque si la colocamos entonces va a quedar para personajes o muñecos más pequeños, ¿no? Entonces no va a servir para muñequitos grandes. Mientras que si la dejamos sin esto, aquí podemos colocar unos personajes más grandes, listo, como les había mencionado, de 11 centímetros. Pero entonces al colocarle esto ya es opcional, por eso lo hice así, y ustedes ya deciden si lo colocan o no. Pues ya es una viguita que es decorativa nada más, ¿no? Porque estructuralmente ya con el techo, después de que lo peguemos, él va a quedar bien sostenido. ¿Listo? Entonces ya saben, yo no la voy a colocar, pero entonces ustedes ya saben que es opcional.
Ahora lo que voy a hacer es tomar estas piezas pequeñas de las vigas de la cerca y voy a comenzar a pegarla para armar la cerca precisamente. Entonces aquí vamos a tomar y vamos a colocar aquí como se arma normalmente una cerca. Esto, entonces vamos a tomar la medida de donde vamos a aplicar la silicona y preferiblemente pues los cartones van a quedar para abajo. Miren acá en esta parte primero colocamos el de a la parte de abajo, así lo sostenemos hasta que pegue, después colocamos el otro que no nos quede tan recto, puede quedar un poquito torcido. Pues miren, así lo voy a colocar, voy a pegar otro acá, así como les digo, y voy a pegarle uno así atravesado. Entonces podemos pegarlo acá primero. Entonces eso lo voy a hacer en esta parte, lo voy a hacer en esta parte de adelante, de aquí y de acá. Entonces ya continúo pegándolos así como les estoy mencionando. Primero dos, vamos a pegar primero dos en toda donde les mencioné. Bueno amigos, miren, entonces aquí pegué de a dos postes, miren acá dos así torciditos, miren acá lo pegué unido en esta parte, abierto acá. Aquí hice lo mismo, abierto, aquí en la parte de atrás pegué paralelo pero con un espacio grande. Y ahora lo que voy a hacer entonces complementar, por ejemplo en esta parte lo voy a pegar así que quede coincidiendo con este, así para que me dé esta forma. Acá en esta parte de aquí lo voy a pegar sobremontado para que me haga como una X, así, y en la parte de atrás lo voy a pegar, miren acá para que se vea bien, así. Ven, queda ladeado, atravesado, ahí lo alcanzan a ver. Entonces lo voy a pegar así y hay uno que queda sobrando, este lo voy a pegar acá en la parte de arriba, porque este era también para hacer algo acá, pero entonces para que no nos quede como tan igual, entonces voy a dejar este con dos y este lo voy a pegar en esta parte de acá. Listo, entonces voy a aplicar la silicona, lo sostenemos bien y esperamos que fije. Bueno, terminé de poner todos estos postecitos, miren cómo se ve bastante real. Ahora vamos a colocar el techo. Entonces el techo lo vamos a pegar teniendo en cuenta dejarlo un poco sobresalido hacia atrás y que se queden viendo un poco estos palitos de acá. Entonces miren, la forma correcta sería más o menos dejar 1 centímetro de vuelo acá en la parte de atrás, ¿sí? Que nos quede 1 centímetro volado y ese centímetro nos quede faltando acá, para que se vean estas puntas de los postes, ¿sí? Para que se vea pues, más natural. Y vamos a aplicar la silicona en todo este borde de la parte de atrás y aquí donde haga contacto con el techo, esto en esta parte. Entonces eso lo hacemos y sostenemos muy bien el techo. Después de que hemos aplicado la silicona, lo sostenemos muy bien para que nos quede bien pegado en todos los puntos. Bueno, ya teniendo entonces la casa armada, lo que vamos a hacer es aplicar un poco de pintura marrón claro y esta pintura la voy a aplicar en todo, en el techo, en las vigas de madera, en los postes, en la parte de atrás, en todo lo que es la casa, ¿sí? En toda la estructura de la casa, excepto el piso. En el piso no vamos a pintar de color marrón, entonces vamos a darle una capa de pintura marrón a todo, absolutamente. Así, vamos a aplicarlo directamente. En esta ocasión no vamos a descargar el pincel, sino que vamos a darle la capa de pintura plena, el color pleno, así. Listo, entonces vamos a cubrir toda la superficie.
Bueno amigos, ya después de haber pintado de color marrón claro, toda la estructura de la casa, ya la dejamos secar. Ahora entonces le vamos a dar un poquito de variación al color marrón, a lo que es la madera, listo, todos estos, las vigas, los postes, todo esto, exceptuando la parte del fondo. A la parte del fondo no le vamos a hacer nada, ni al techo, solamente lo que es como los postes y los maderos, listo. Entonces vamos a tomar el pincel y vamos a descargar. Ahora sí, vamos a descargar el pincel. Entonces descargamos y vamos a comenzar a dar pinceladas así en diferentes partes y en diferentes sentidos, puede ser diferentes direcciones. Vamos a darle unas cuantas pinceladas así en diferentes partes. Vamos dando una variación de color. Si necesitamos, juntamos un poco más y vamos pasando esto para que no nos quede un color como tan parejo, para que el marrón no nos quede tan parejo. Entonces así con el pincel un poco seco le vamos a dar esta variación de tono. Bueno, entonces miren cómo queda con el efecto de la madera, ¿sí? Ya le dimos una variación, queda un poco más natural. Ahora lo que voy a hacer es cubrir el techo y las paredes, la pared de fondo, la pared de la parte de atrás también puede ser, con el acerrín tinturado que ya en otras ocasiones les he mostrado. Esto es el acerrín que viene así también, entonces le podemos dar color. Ya este acerrín lo podemos poner en un recipiente, echarle pigmento o tintura con un poquito de agua y lo remojamos. Después de eso lo esparcimos en una bandeja, en un periódico y lo dejamos secar. Pues así es que se hace este producto, que es el césped o este material para aplicarlo en los belenes. Miren, también tengo de color verde, que es para aplicar en la base como si fuera el césped. Este lo voy a aplicar entonces aquí en el techo y en las paredes. Y también voy a utilizar el natural para la base. Entonces por el momento vamos a aplicar en las paredes. Pues para eso vamos a colocar aquí, como en otras ocasiones les he mostrado. Entonces lo que siempre hago es aplicar el pegamento y esparcirlo con un pincel. Entonces vamos a cubrir, primero voy a aplicar acá en la parte interna y ya después en la parte de afuera y en el techo. Lo aplicamos así, lo vamos a esparcir procurando de no untar lo que no queremos que quede con este material, ¿no? Entonces simplemente con el pincel lo vamos esparciendo. Me queda un poco difícil aquí para mostrarles, pero esencialmente es eso, ¿no? Entonces lo distribuimos bien en la superficie y después vertimos el producto sobre la superficie, valga la redundancia, y ya nos va a quedar cubierto. Sí, procuramos no untar demasiado los postes. Listo, amigos, acá. Entonces esto es lo que hago y después procedo. Puede ser con una cucharita, como ustedes quieran, o directamente del frasco. Lo vamos esparciendo generosamente para que él cubra. Aquí de pronto hay una parte donde no van a poder ver, pero por la cámara, por la posición en la que estoy, pero ya les muestro el resultado. Entonces procuramos que se adhiera en todo y después retiramos el excedente. Miren cómo se ve, ¿ven? Y creo que lo alcanzan a notar. Y lo mismo entonces hago en este pedacito del lado de acá, en esta parte de acá atrás, para darle un mejor acabado, o si ustedes desean pues no lo aplican ahí. Y en el techo vamos a hacer lo mismo. De todos modos esto es opcional, ¿no? Las personas que no tengan este producto, no lo quieren aplicar, entonces simplemente así como lo pintamos, ustedes lo pueden dejar. Pueden pintar la base también de color verde y queda muy bien.
pero si quieren darle un toque especial, entonces pueden utilizar algo así. Bueno, miren cómo se ve, ya aplicándole en el techo y en la pared. Entonces ya después de que se seca queda más parejo. Y ahora voy a aplicar en la parte interna de este color natural, ¿sí? Para que parezca aquí como el establo. Entonces vamos a aplicar ese tono. Entonces de la misma manera vamos a aplicar el pegamento. De pronto si es un poco complicada la parte donde vamos a aplicar, por ejemplo aquí, entonces podemos aplicar el pegamento al pincel y lo vamos distribuyendo. ¿Listo? Hay zonas de pronto que es un poquito difícil para introducir el tarro del pegante, que lo hacemos así, miren. Entonces generosamente vamos a completar esa parte. Listo, amigos, entonces de la misma manera como les mostré ahorita, que como hicimos con el techo, aplicamos, lo vertimos y retiramos el excedente. Lo voy a aplicar en toda esta parte, esto aquí y aquí también. Bueno, amigos, entonces ya casi vamos terminando. Aquí, como ven, ya quedó en la parte interna. Y antes de pegar el césped, voy a colocar unos accesorios, una pequeña decoración, una pequeña jarrita acá y un canasto. Listo, entonces ya con la silicona vamos a aplicar y a fijarlo. Entonces vamos a colocarlo aquí, si ustedes quieren, si la consiguen. Si no lo quieren colocar, pues no lo colocan. Aquí de todos modos voy a colocar un pequeño punto para que lo sostenga nada más, y acá una poquita de silicona. De igual forma, yo tengo un video en el que enseño a hacer jarritas, vasijas. Aquí les dejo el enlace para que lo puedan visitar si quieren de pronto también hacerlas ustedes mismos. Bueno, amigos, entonces ya con esto lo que sigue es aplicar el césped. Entonces ahora voy a aplicar el de color verde en esta parte. Como les decía al principio, si no tienen, no lo consiguen o no quieren colocarle esto, entonces lo pueden pintar también de color verde. Y acá la forma de aplicarlo es exactamente la misma como hicimos con los otros. Entonces aplicamos pegamento, vertimos el producto y retiramos el excedente. Bueno, amigos, aquí entonces ya se secó muy bien todo lo que aplicamos. Miren cómo se ve, queda muy bonito, es práctico de hacer, es fácil, rápido. También los materiales pues sale muy económico, ¿no? Y queda muy bien para colocar allí un nacimiento para los pesebres, para las personas que de pronto quieren hacer algo rápido y fácil. Bueno, amigos, espero que les haya agradado este proyecto y que todos los que quieran puedan ponerlo en práctica. Recuerden, amigos, suscribirse, es totalmente gratis. Pueden hacerlo aquí en el botón rojo que queda en la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones y también pueden compartir, si ustedes desean, en sus redes sociales con amigos y familiares. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo enorme para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.